¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los saluda Raúl Tortolero. Quiero comentar algunos puntos del proyecto de sentencia del amparo en revisión 216/2022, es decir, el proyecto que se va a volver a abordar este miércoles 14 de junio del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carrancá, que tiene que ver con prohibir los nacimientos y en realidad cualquier expresión religiosa y de conciencia, ojo con esto, en cualquier lugar del país. Miren, si ustedes analizan este proyecto, en el parágrafo 280 dice: en consecuencia, esta primera sala resuelve que la potestad del ayuntamiento del municipio de Chocholá para instalar insignias que hacen alusión a ciertas concepciones religiosas en espacios públicos transgrede en perjuicio del quejoso el principio constitucional, y antropocéntrico del Estado laico. Eso dice el parágrafo 280, es decir, le da la razón al quejoso, que es alguien que se inconformó porque había en su municipio pues un nacimiento navideño. Eso es todo. Imagínense que de esta observación, de esta queja, pasemos a prohibir todos los nacimientos, todos los pesebres, como manifestación religiosa, pero también cultural, patrimonio histórico mexicano y en realidad de todo Occidente, en todo el país. Luego, en el parágrafo 281 dice: en el mismo sentido que el argumento previo, el quejoso considera que el acto reclamado es violatorio de su libertad religiosa, pues mediante la instalación en espacios públicos de símbolos religiosos específicos, pareciera se busca imponer a sus espectadores, como él, una serie de valores, creencias y perspectivas espirituales, como si éstas fueran comunes a toda la ciudadanía o a todas las personas que los observan. Este es un parágrafo muy interesante porque, digamos, lo que está detrás es que no habría que poner nacimientos católicos ni ningún otro símbolo religioso, porque esto sería una forma de imponer o de hacer propaganda, como también en algún momento comentó este ministro, para la religión católica. O sea, lo toma como propaganda, no como una tradición, no como una manifestación cultural, histórica. Y en ese sentido nosotros nos podemos preguntar respecto a este parágrafo: y entonces, ¿no es propaganda cuando López Obrador puso ahí por las fechas del 13 de agosto de 2021 como emblema del gobierno, pero del gobierno federal, aquí ya no del municipio de Chocholá, Yucatán, a Quetzalcóatl, que es un dios azteca? Esto es algo totalmente violatorio del Estado laico. Usó el dinero federal para promover a un dios azteca, que además pues es un dios falso, por supuesto, porque somos católicos, ¿no? ¿Le parece al ministro González Alcántara Carrancá que esto es una imposición de valores, que busca ser una imposición de valores, el poner un nacimiento? Pero no dice nada de, por ejemplo, cuando Zoe Robledo, en el presente, en estos días, está poniendo en el IMSS la bandera del falso arcoíris, que promueve el supremacismo LGBT. Pues eso también es propaganda, también es una imposición de valores o antivalores, depende cómo lo vean, y de eso no dice nada González Alcántara Carrancá. Entonces solamente van contra lo católico, se trata de perjudicar al cristianismo. Luego, en el parágrafo 282 dice: a juicio de esta primera sala, dicho argumento es, ahí van a poner fundado o infundado, a favor o en contra, porque es un proyecto todavía, pues mediante el ejercicio de esa potestad, el ayuntamiento actuó en contra del rol neutral e imparcial que debe adoptar frente a las diversas religiones o convicciones de conciencia que pueden válidamente profesarse en la individualidad dentro del municipio de Chocholá. Qué interesante que, según este ministro, claramente anticristiano, solamente se pueda profesar la religión en el ámbito de lo individual, ¿no?
O sea, ya no en el ámbito de lo colectivo. No podemos hacer un evento católico o religioso fuera de la casa o del templo, porque ya le parece que eso sería imponer valores a los demás, hacer propaganda y violar el Estado laico. Puras consideraciones absurdas que violan los derechos humanos efectivamente, el derecho a la libertad religiosa. Que estas consideraciones de este señor no pueden estar por encima de los derechos universales. Entonces es absurdo, ¿no? ¿Y por qué no se lo aplica también a López Obrador o a las hegemonías cuando Claudia Sheinbaum pone durante el día ese de la marcha del orgullo gay, pone sus banderas gigantescas en los dos edificios del ayuntamiento? Eso es una hegemonía de conciencia, una hegemonía cultural. La bandera LGBT en un lado, el falso arcoíris, digamos, y en la otra la bandera heterosexual. Se están gastando el dinero y mucho más que lo que hayan gastado en un nacimiento chiquito ahí en el municipio de Chocholá. ¿Cuánto se gastan aquí en esas banderas de promover el supremacismo LGBT, no? Increíble, ¿no? Luego, en el parágrafo 288 dice 288 dice: en vía de consecuencia, esta primera sala resuelve que la potestad del ayuntamiento del municipio de Chocholá para instalar símbolos que hacen alusión a ciertas concepciones religiosas en espacios públicos transgrede, en perjuicio del quejoso, el derecho humano a la libertad religiosa. Hágame el favor, una manifestación religiosa viola el derecho humano a la libertad religiosa. Nunca había ido algo tan estúpido. Perdón, pero no hay otro calificativo. Esto es algo aberrante. ¿Cómo va a ser que una expresión religiosa, como un nacimiento, viola la libertad religiosa de otra persona? O sea, la libertad viola la otra libertad. Es un derecho humano. Es la verdad, ¿no? Que además México, pues, tiene un 88% de cristianos. ¿Dónde queda la representatividad de los gobiernos, sea gobierno municipal, gobierno estatal o gobierno federal? Se supone que nos representan, pero aquí van a querer quitar toda manifestación católica en todo el país, porque a un tipo, no sé de qué secta sea, pero me da igual, porque a un tipo en Chocholá le pareció que no había que poner un nacimiento en el ayuntamiento porque eso le ofendía. Hágame el favor, con los criterios de la Suprema Corte más progresistas o así. Luego, en el parágrafo, ya para ir cerrando, en el parágrafo 307, miren, parágrafo 307 dice: es decir, más allá de proteger la esfera jurídica del quejoso, la sentencia busca evitar que con posterioridad se continúe con la promoción ciudadana de juicios de control constitucional que tengan como finalidad combatir actos que son discriminatorios al encontrarse fundados en dogmas relativos a ciertas convicciones religiosas o de conciencia. Pero esto no lo aplican al supremacismo LGBT, que todo el tiempo están promoviendo en todos lados. No solamente es contra cuestiones religiosas aquí, sino también de conciencia. Entonces que lo apliquen parejo, ¿no? Si no quieren que haya símbolos religiosos, manifestaciones religiosas en la vía pública, a nivel público, pues que por ahí van parejo también. Y a los primeros que tienen que, digamos, acotar son a los funcionarios del gobierno federal, ¿no? Y de la Ciudad de México, que son super progres, ¿no? Aquí se ve que los dados están bastante cargados hacia el supremacismo progresista, ¿no? Luego, además aquí hay que decir que dice muy claramente este señor González Alcántara Carrancá, deja ver que su intención no es proteger al quejoso, que hasta ahí llegaría la esfera de su competencia, su verdadero interés jurídico, sino que quiere mostrar que él se va a colgar la medalla de acabar con las manifestaciones del cristianismo en todo el país, ¿no? O sea, evitar que se vuelva a repetir esto, sentar precedentes. Eso fue el 307. Y por último voy a leer el parágrafo 314, que es los efectos. Entonces, bueno, básicamente dice que efecto 1, se abstenga en el futuro de colocar en espacios públicos del municipio de Chocholá signos que hagan alusión a una convicción religiosa específica, ok. Y 2, se abstenga en el futuro de erogar recursos públicos, ojo,
en ejercicio de sus atribuciones legales y constitucionales para la colocación de símbolos en espacios públicos del municipio de Chocholá que hagan alusión a una convicción religiosa específica. Bueno, ¿y qué tal el López Obrador promoviendo a Quetzalcóatl? Esto a nivel federal, con nuestro dinero. ¿Qué municipio de Chocholá? Ni que nada, ni que 8 cuartos. El López Obrador, el presidente, que también no nos representa, por supuesto, porque pues no es católico, promueve el supremacismo indigenista con esta veneración, este culto a Quetzalcóatl. No es metáfora lo que estoy diciendo, es en serio. ¿Por qué no se lo aplican al gobierno federal en principio? Pienso que sería lo principal. Y por último, amigos, hay que decir que, bueno, desgraciadamente el pronóstico es bastante negativo, porque en la primera sala votarían a favor de esta porquería de proyecto cuando menos 3 o 4 de los ministros. Entre ellos estaría votando a favor Ríos Farjat, el propio, por supuesto, Juan Luis González Alcántara Carranca, por supuesto, también Ortiz Mena y, por supuesto, el principal representante del supremacismo progresista en la Suprema Corte y quizás en todo el país, el señor Saldívar. Ese va a votar a favor. Y previsiblemente votaría en contra, quizás hay que ver, Jorge Mena Pardo. Es posible que él sea el único voto que vote en contra. Entonces, pues con ese triste pronóstico tendremos que irnos a las calles y no quedarnos callados, porque nadie nos va a arrebatar nuestra religión, nuestra libertad religiosa y nuestros derechos humanos. Muchas gracias y que viva Cristo Rey.